Hola chicos, buen día. Espero que hayan realizado su actividad del día de ayer y que la hayan subido. Si se dieron cuenta, ya aparecía fechas de exámenes y todo lo que tiene que ver respecto a la evaluación de este segundo periodo. ¿Sale? Hoy vamos a empezar con lo que es la rapidez de una reacción. Vamos a empezar con lo que es factores que determinan la rapidez de una reacción. Para que una reacción pueda llevarse a cabo, se requieren de tres condiciones primordiales. 1. La frecuencia de colisiones, que en esta es donde debe de haber contacto, es decir, debe de haber un choque, una colisión. ¿Sale? La orientación de las partículas. ¿A qué se refiere esto? Al arreglo geométrico o la dirección en que unas partículas están en cuanto al choque respecto a otras en el momento en que se va a llevar a cabo esta colisión. La energía de activación, acuérdense que ya habíamos visto el momento pasado que la energía de activación es la energía mínima necesaria que se necesita para que se lleve a cabo esta reacción. Entonces debe de haber energía suficiente para poder romper los enlaces entre los átomos de los reactivos. ¿Sale? Ahora, ya habíamos visto algunos factores que determinan la velocidad de una reacción. ¿Qué debe de haber para que pueda haber velocidad y rapidez en esa reacción? Tamaño de las partículas, estado físico de los reactivos, temperatura, concentración de los reactivos y catalizadores. Vamos a ir viendo uno por uno. ¿Sale? Tamaño de las partículas. Mientras menor sea el tamaño de una partícula, mayor será la superficie de contacto y mayor la velocidad de reacción. Por ejemplo, un trozo de hierro que se sumerge en un ácido solo reaccionará por las superficies expuestas al ácido, es decir, por el exterior. Si se divide en dos partes, se tendrán nuevas zonas y éstas reaccionarán con el ácido. Si se sigue dividiendo, se obtendrán más superficies expuestas a la acción del ácido y la velocidad de reacción aumentará en proporción. Es decir, ese trozo lo metes al ácido, solo la reacción se llevará a cabo superficialmente, es decir, por el exterior. Pero mientras vayas cortando cada trozo de ese pedazo, habrá nuevas paredes superficiales que se van a ir poco a poco reaccionando con este ácido, ¿sale? Entonces, mientras menor sea el tamaño de la partícula, mayor será la superficie de contacto y mayor será la velocidad de reacción. Obviamente, entre más pequeño sea el trozo, la velocidad se llevará más rápido, ¿sale? Otro aspecto o otro factor importante es el estado físico de los reactivos. Dice, la velocidad de una reacción depende del tipo de enlace y del estado físico que presentan los átomos. En reacciones heterogéneas, la velocidad de reacción depende de la superficie de contacto entre las dos fases. ¿A qué se refiere esto? Miren, en las reacciones heterogéneas, cuando se combina sólido-líquido o un sólido con gas, la velocidad de reacción depende de la superficie de contacto entre esas dos fases. Es más rápida cuanto sean más pequeñas las partículas del sólido. En general, las reacciones de estado sólido tienen mayor velocidad de reacción. Es decir, entre las reacciones entre iones en disolución acuosa involucran una disociación de los compuestos en agua, como primer caso. Acuérdense que una disolución acuosa es aquella en donde hay intervención de agua dentro de ella. Esta disociación hace que las reacciones de este tipo sean prácticamente instantáneas. Por ejemplo, al hacer reaccionar nitrato de plata con cloruro de sodio, ambas en disolución acuosa, enseguida se produce un cloruro de plata que se precipita y un nitrato de sodio en forma de iones disueltos. ¿Sale? Por otro lado, la velocidad de reacción entre moléculas suele ser muy lenta, ya que se requiere de más energía para poder romper algunos de esos enlaces. Otro factor importante es la temperatura. Al aumentar la temperatura se incrementa la velocidad de desplazamiento de las partículas, por tanto aumenta la frecuencia y la energía de colisiones. Ya habíamos platicado sobre esto
cuando les decía que cuando aumentamos calor o hervimos agua, ¿qué pasa con esas partículas? Se empiezan a acelerar, su frecuencia empieza a ser más rápida. Entonces eso produce que el agua empiece a hervir. Esto es lo que pasa en una reacción química. Cuando aumentamos la temperatura de los reactivos, ¿qué es lo que pasa? Sus partículas empiezan a desplazarse más rápidamente y a provocar que las colisiones sean más frecuentes, y entonces esto hace que la velocidad aumente y la reacción se lleve a cabo más rápido. ¿Sale? Otro aspecto importante son la concentración de los reactivos. Al aumentar la concentración de un reactivo, se acelera la velocidad de reacción. Es decir, si en una reacción participa un gas, la concentración se puede incrementar si aumenta la presión. Esto no aumenta el número de partículas, pero las acerca más, por lo cual aumenta la frecuencia de colisiones debido a la disminución de volumen. Es decir, si vamos a reaccionar o si hay una reacción en donde se intervenga el gas, ¿qué es lo que pasa si aumentamos la presión? Esas partículas se comprimen. Entonces, al momento de comprimir, el volumen de ese gas va a disminuir. Acuérdense que una de las características del estado gaseoso es que adopta el volumen o adopta la forma del recipiente en donde está. Entonces, al momento de hacer la presión en esas partículas, disminuye ese volumen, ¿sale? Es decir, esas partículas están más juntas, no están tan dispersas. Entonces, al momento de estar más juntas, chocan más rápido y se forman las colisiones. Esto hace que la velocidad de reacción se lleve a cabo más rápido. Y por último, los catalizadores. Otra forma de modificar la velocidad de una reacción es con el uso de los catalizadores. Recuerden que un catalizador es una sustancia que acelera la velocidad de una reacción sin sufrir un cambio permanente o consumirse. Es decir, este catalizador va a ayudar a que aumente esa velocidad, pero él no va a ser parte de esa reacción, ¿sale? Él no va a reaccionar, él no va a sufrir ningún cambio, seguirá siendo ese mismo catalizador. Y no podrá consumirse, o sea, solo va a ayudar a que esta velocidad sea más rápida. Los catalizadores reducen la energía de activación requerida para que ocurra la reacción. Al reducir esta energía, disminuye la cantidad de energía necesaria para romper los enlaces, lo cual la velocidad de reacción es más rápida. Los catalizadores tienen gran importancia en la industria. Si revisan, su tarea es realizar un mapa conceptual en donde tienen que investigar qué es un catalizador y cómo se utiliza en la industria, ¿sale? Y aparte de ahí, hacer su mapa conceptual. Les dejé una actividad que se cierra en el transcurso de la sesión. Son 3 preguntas. No están complicadas, de acuerdo a la explicación que les acabo de dar, pueden contestarla o bien pueden investigarlo. Les da perfectamente tiempo para que lo puedan hacer. La pregunta 1 dice, con base a la teoría cinético-molecular, menciona 2 razones por las cuales las reacciones se llevan a cabo con más rapidez a temperaturas más altas. Ya lo platicamos. ¿Sale? La pregunta 2 explica qué es un catalizador y qué es una enzima. ¿Sale? Tiene que ver un poco una enzima referido a como si fueran catalizadores hacia nosotros como persona. ¿Sale? Una enzima es como un catalizador dentro de un ser humano. ¿Sale? Y 3, explica la función de un catalizador dentro de un convertidor catalítico. ¿Sale? Entonces les da perfectamente tiempo para que puedan investigarlo. Acuérdense, generar su archivo PDF y subirlo. ¿Sale? Y de tarea es elaborar un mapa conceptual donde me muestres la importancia de los catalizadores en la industria, teniendo en cuenta el uso de los mismos, ¿sale? Tomen en cuenta todo eso y realicen su mapa. Recuerden que la actividad se cierra en el transcurso de la sesión y la tarea tienen 24 horas, bueno, no 24 horas, ¿sale? Se cierra mañana al inicio de su clase. ¿Sale? Chequen bien a la hora que tenemos clase, a esa hora se cierra la tarea, ¿sale? Entonces, por favor, estén al pendiente, trabajen, revisen, las diapositivas que les estoy mostrando se las voy a subir así en cada sesión, en los días que lo veamos, y cualquier duda, acuérdense que a la hora de la clase, está el chat para cualquier duda que ustedes tengan, yo estoy ahí conectada y les puedo contestar sin ningún problema, ¿sale? Cuídense mucho y nos vemos mañana.